Así, clase número 6 de la materia hermenéutica, ¿ok? Entonces, Mateo 16, 13. Bien, dice ahí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahí dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Nuevamente decíamos, aquí viene otra vez la parte de atar, pero aquí no tiene la connotación de disciplina, sino tiene la connotación de revelar misterios, ¿okay? Revelar misterios. Por decir, los fariseos, en los primeros pasajes de Mateo, habían visto ya muchos milagros de Jesús, y aún así seguían pidiendo señal, seguían pidiendo pruebas de que si Jesús era Dios. Y Jesús les dice que ya no les daría más pruebas sino la resurrección. Entonces el tema principal del pasaje de Mateo es ¿Jesús es el Mesías? ¿Sí o no? Ese es el tema de ese capítulo. Y Jesús mismo dice esto. Juan capítulo 10, verso 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces era incuestionable que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Por las obras que hacía. Pero los fariseos no lo creían y querían entrampar a Jesús para desacreditarlo delante del pueblo. Recuerden que estamos viendo la regla que hay que ver el contexto, que hay que ver el contexto de qué venimos, hermanos. Yo sé que a lo mejor muchas veces hemos entendido ciertos pasajes de una manera, pero hermanos, si nosotros vamos al contexto, eso es lo que significa. Y vimos después la levadura de los fariseos y después ya vimos la confesión de Pedro, ¿ok? Entonces dijimos que aquí lo que significa llaves significa abrir la llave de la ciencia, y vimos el Evangelio de Lucas capítulo 11 verso 52, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora este pasaje que es donde nos quedamos, Apocalipsis 3:7. Entonces ya retomé donde nos quedamos, vamos ahí, Apocalipsis capítulo 3 verso 7. Dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significaría ahí que el Señor tiene la llave de David? El contexto lo dice. ¿Qué es lo que quiere decir? He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y el contexto dice, mira, dice el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se posen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuál es el punto que está pasando en el pasaje? No significa, hermanos, fíjate lo que no significa. Muchas veces leemos el pasaje y decimos, entonces significa que es una congregación que adora al diablo. No.
Se está refiriendo a los judaizantes. Judaizantes que están atacando a la iglesia. Y Dios va a abrir una puerta, ¿para qué? Para que puedan soportar la prueba. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué cosas hay en el mundo? Recuerden que hay palabras que toman significado de acuerdo a lo que los rodea. Ahí mundo no es todo el mundo. Ahí mundo se refiere a lo que en ese momento está. ¿Sobre qué? Sobre esa ciudad, sobre esa iglesia que se está mencionando allí. ¿Ok? Para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el Señor que tiene una llave, Él es el que da revelación o más bien iluminación a nuestra mente. La iglesia, muchas veces cuando tenemos dudas es cuando empezamos a tener dificultades. Entonces, cuando dice que el Señor tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, lo que Él está diciendo es que es el Señor quien da la iluminación para entender todo lo que es la profecía de Cristo. Recuerden que 1 Corintios dice que la profecía es para consolar, para animar y para edificar. Entonces, aquí hablar también de que Cristo tiene la llave de David. Recuerden que Él fue el que le dijo a David que de su simiente vendría el Mesías y que siempre habría uno que se sentara en su trono. ¿Qué quiere decir? Que de Dios es la autoridad para decidir qué desaparece y qué no. Entonces retomamos el pasaje de Mateo. A ti te daré las llaves del reino. ¿Qué está haciendo? Delegando autoridad. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Y dónde se cumplió esto que Jesús dijo? En Hechos 2. Pedro fue el primero que predicó. Abrió. ¿Qué? Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, verso 14. Ahí vemos la primera predicación de la iglesia. ¿Quién fue el primero que predicó? Pedro. Entonces debemos entender algo, hermanos. Tener las llaves significa una autoridad delegada que Dios da a sus hijos, y en este caso a los que Él llama, para hablar de la palabra de Dios. Hermanos, no es que debemos entender que hablar de la palabra de Dios no es como que yo preparo una clase académica, o sea que vamos a hablar de química, vamos a hablar de física, y entonces pues yo preparo una clase, ¿no? Y vamos a disertar de ciertas cosas. No funciona así. O sea, en el caso de la Biblia no funciona así, por eso se llama predicación. No es un orador. Un orador es aquel que pues tiene un machote y va a hablar de sus experiencias y cosas así. Pero la predicación, tenemos que hablar cosas espirituales para los espirituales. Por lo tanto, hermanos, predicación significa exponer las verdades del Evangelio. Por eso vemos hoy en día que mucha gente que no es predicadora, es motivadora, es psicólogos. Es gente que sabe utilizar muy bien las palabras y te anima a muchas cosas, pero predicación es tomar la palabra, hablar de la palabra, explicar la palabra, eso es predicar. Si ustedes ven a gente que nada más toma un versículo XY, y se la pasa hablando de sus experiencias, se las pasa hablando de lo que vivió en la semana, se la pasa hablando de cosas sin sentido, eso no es predicar. Y de esos hay muchos. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos distinguir. Pedro, en su primer discurso, en Hechos capítulo 2, verso 14, va a predicar. ¿Qué va a predicar? Va a explicar por qué están hablando en lenguas.
va a explicar eso. Eso es predicar, es explicar las Escrituras. ¿Cómo se hace eso? Con la guía del Espíritu Santo. Por eso no cualquiera predica, hermanos. ¿Por qué? Porque se requiere que tengas iluminación. O sea, yo puedo echarme un cholo mareador y tratar de sacar un versículo fuera del contexto, pero eso no es predicar. ¿Ok? Entonces, Hechos capítulo 3, verso 11. Vamos a ver cómo también Pedro fue el primero que Dios utilizó para hacer milagros. Pedro, o sea, a él se le dieron las llaves, ¿para qué? Para iniciar lo que después ahora conocemos como es la que es la iglesia. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ahí va otra vez, va a predicar ahora. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matáis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí vemos, autoridad delegada, ¿para qué? Para hablar de cosas que ellos no creían del Mesías. O sea, vean, hermanos, explicar eso de Pedro, es decir, el Mesías lo mataron, el Mesías lo fue crucificado, el Mesías resucitó, era algo inaudito. O sea, no, era algo que ni siquiera ellos creían antes, pero ahora él va a proceder a explicar qué pasa con eso. Esa era la misión de los apóstoles. Y esa es la misión de predicar. La misión de predicar es explicar las cosas espirituales. Esa es la misión. La misión no es animar a la gente, ni tampoco la misión es hacer que la gente se sienta bien apapachada. Eso no es la misión. La misión es dar a conocer a Cristo de manera entendible. ¿Cómo se hace eso? Por la predicación del Evangelio. Entonces, Pedro recibió las llaves, es decir, esa autoridad para ¿qué? Proclamar la verdad del Evangelio, lo cual ocurrió. Vamos a ver otros versículos donde también se ve esto. Pablo también, el Señor lo ejerce, ¿no? También le da esa autoridad. 2 Corintios 12:20. Segunda Corintios 12:20. Dice ahí: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos. ¿Dónde leímos eso? Cuando dijo Jesús de que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí se confirma. Se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. ¿Se dan cuenta? Se refiere a autoridad. O sea, yo entiendo que sí, cuando no perdonas, te atas a una persona porque pues ya no la puedes ver, eso cambia tu estado de ánimo, muchas de esas cosas, sí, pero si nos apegamos al pasaje, quiere decir autoridad para disciplinar, y lo vemos allí, en Corintios, ¿no? 1 Timoteo 1:18. Y vean cómo se confirma con versos paralelos, que es lo que vamos a ver.
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan. ¿Qué pasó con Himeneo y Alejandro? ¿Qué dice el pasaje de Mateo? Si no los oyere, ustedes dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle ¿qué? Por gentil y publicano. Eso es lo que pasó con Himeneo y Alejandro, los sacaron de la iglesia. Los sacaron de la iglesia. ¿Saben cuál es el problema con esto, hermanos? El problema con esto es que la gente ve cuando expulsamos a alguien de la iglesia que es falta de amor. Ay, es que no aman porque ¿a poco ustedes no se equivocan? Es que no se trata de eso. Es que hay que cuidar a la iglesia. Y no vas a dejar, o tú dejarías a un violador que viva en tu casa, total, pues tienes mucho amor. ¿Dejarías así? Pues yo creo que no, ¿no? ¿Lo sacarías? Pues sí. Pues también aquí en la iglesia luego se meten lobos. Lobos que pues dicen que te engañan con que saben versículos y que oran en el espíritu, que hablan en lenguas y no sé qué tanto rollo. Pero en realidad son lobos, y hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Sí. Sí. Yo recuerdo aquí una hermana que ya, bueno, no sé si llamarla hermana, pero hubo un tiempo en que tenía una situación matrimonial y aquí andaba por la iglesia preguntándole a todos los hermanos que qué hacía buscando que le dijeran lo que ella quería. Lo que ella quería que le dijeran era que se divorciara, porque pues aquí le dijimos que no. Entonces pues ya la tuve que parar y decirle, oye hermana, pues no puedes andar haciendo eso. ¿Qué? Pues regando tus problemas por todos lados. No, es que yo busco la verdad. No, pues la verdad es Cristo, y si no te pegas a la palabra, pues entonces me voy. Le digo, pues hermana, ahí te detiene. Se fue a otra congregación por aquí abajito, y ¿qué crees? Ahí le dijeron que sí se podía divorciar. Digo, no sé llamarla hermana porque ya murió, pero pues sí se divorció. ¿Se dan cuenta? O sea, hay gente que vive en ese desorden, y también dice la palabra, ¿no? A gente que le haya llamado la atención 2 o 3 veces. Mira, Tito, ahí está ahí, Tito 3:10. Tito 3:10. Después vamos a estudiar esas cartas, hermanos. Tito nada más tiene una. Tito 3:10. Entonces, hermanos, después vamos a estudiar las cartas pastorales, y sí, hermanos, o sea, hay a veces que pues no queremos llegar allí, pero se tiene que hacer. O sea, gente que nada más anda ahí, vea lo que dice, el hombre que cause divisiones. ¿Quién es un hombre que causa divisiones? Pues que se predica algo y él va en contra. O sea, por abajo anda en contra, ¿no? O sea, yo predico de algo y él va a las casas a decir que lo que yo digo, pues está mal. Pero no te da versos bíblicos, simplemente porque él siente que está mal. Él siente que está mal. Es que donde yo estaba, pues qué bueno. Pero si lo dices con la Biblia, pues lo aceptamos, ¿no? Pero si es tu rollo, pues, bueno, yo también puedo decir misa, y no significa que sea verdad. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice ahí? Ámalo. Ámalo, ¿no? Ponlo en el liderazgo, porque a lo mejor sabe mucho. Porque esas gentes que causan divisiones creen que saben mucho, ¿no? Que saben, casi saben algo que nadie más sabe, casi el ángel le habló. ¿Ah? Sabiendo que el tal que se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, él ya tiene un razonamiento de algo equivocado y no lo sacas de ahí. Y mira, a esas personas hay que decirle, mira, hermano, ¿tú crees en eso? O sea, ¿tú crees en hablar en lenguas como merolico? Hay lugares donde se habla así. ¿Quieres hablar así? Vete para allá. Así quedamos, no quedamos en problemas. O sea, yo no creo en eso. O sea, yo sí creo en las lenguas, pero no como tú lo dices. No lo creo así. Y entonces, si tú quieres hablar en lenguas, vete para allá. Y sí, vamos a tocar ese punto, hermanos, acá. Porque hoy de verdad, o sea, piensan que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas, y no es cierto. No es cierto, perdónenme, pero si tú piensas así, te falta, como dijo Stallone, no te falta ver más box. Porque no es cierto. O sea, hablar en lenguas tuvo un propósito, el cual ya se cumplió. Ya se cumplió. Y eso de barabara, bere, y shamalajá y toda la cosa, eso no es hablar en lenguas.
Eso simplemente son sonidos sin sentidos. Cuando en Pentecostés se habló en lenguas, se habló un lenguaje que conocido. Eso se le llama sonolaglia, así se le llama. ¿Qué significa? Lenguaje conocido. Lo que ellos hacen de barabara se llama glosolalia y eso es antibíblico, eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice. Pero vamos a estudiar después eso, porque pues yo sé que ahorita todo ese movimiento pentecostal está, de verdad, y piensan que por eso son más espirituales y que, no, como allá en Ibri no se habla en lenguas, allí no está el Espíritu de Dios. Pues ten cuidado, porque también los fariseos dijeron de Jesús que él tenía el espíritu de Satanás porque no hacía las cosas que ellos hacían. O sea, hermanos, hay que tener cuidado al hablar, Entonces, atar y desatar tiene que ver con ejercer disciplina. Tiene que ver con eso. Entonces, cuando la disciplina se impone, hermanos, Dios la respalda. Cuando está de acuerdo a las Escrituras, Cuando se ejerce disciplina de acuerdo a las Escrituras, o sea, desechamos a alguien que está predicando una falsa doctrina, Dios va a respaldar esa disciplina, O sea, Dios no va a respaldar cosas que Él no ha dicho. Obviamente, o sea, luego hay pseudopastores que disciplinan a la gente porque, no sé, porque no quisieron dar dinero. Dios no respalda eso. Dios no respalda eso. Dios va a respaldar una disciplina cuando pues, alguien está causando divisiones, se está metiendo una falsa doctrina, es un gnóstico, es un ateo que se cree cristiano, y lo sacamos y, no, ustedes van a desaparecer. No tengas temor, porque si no tienen algo que lo respalde en la Biblia, Dios está de tu lado. Y recuerden, como dijo un reformador, si Dios está de tu lado, somos mayoría. Por eso, donde te vayas, hermano, muchos son disciplinados y piensan que cambiándose de iglesia, entonces soluciona todo. Pero ¿qué crees? El que gobierna en esa iglesia es el mismo Dios que te disciplinó en la anterior. O sea, yo escuché de alguien que dice, aquí me disciplinaron, lo disciplinaron acá, se salió de acá y se fue a otra iglesia y dice, allá me desataron. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Sabes cómo se desata alguien? Si ya lo disciplinamos, ya lo atamos, se va a otra iglesia. ¿Cómo lo desatan? Tendría que regresar para ver su condición espiritual, ¿no? En parte, sí, pero hay otro paso ahí que va implícito ahí. Arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento, o sea, si te fuiste de aquí, no sé, porque, no sé, voy a poner un ejemplo así vago, ¿no? Se robó la guitarra, Y pues yo le digo, lo llamamos y le decimos, oye hermano, pues, ¿qué pasó, no? No, yo no sé. Pero oye, te tenemos en la grabación que te la estás llevando. No, ustedes mienten. No, hermano, mira, si no te arrepientes, mira, pues tú no puedes estar aquí. No, pues me voy. No hay problema. Bueno, te vas, pero sábete que no, a mí no me importa. Y es más, yo voy a publicar en mi Facebook que tú eres un falso. Bueno, si tú sigues hablando de eso, yo voy a decir a la iglesia que tú eres un ladrón. Entonces, pues ya está atado, se va. ¿Cómo sería que lo desataran? Pues que regrese y pida perdón. Pida perdón. Hermanos, sí me robé la guitarra. En ese momento, pues estaba loco, de verdad, o sea, yo no sé qué me pasó, estaba yo de verdad en la locura del pecado, pero pido perdón. ¿Y entonces qué? Se restaura y se desata. Pero no, pues, o sea, piensan que es así, o sea, como que lo atamos acá y se va a otra iglesia, allá me desataron. ¿Cómo es eso? Si el pastor allá ni siquiera sabe por qué lo disciplinaron. O sea, ¿tú piensas que va a llegar diciendo, me disciplinaron porque me porté mal allá? Ya mero va a decir eso. Va a decir que no, que allá en esa iglesia son refalsos, que allá el pastor ni sabe, que allá el pastor ni siquiera sabía de qué rollos hablaba. Y allá va a contar que ella es víctima. Él es víctima. ¿O no? Ay, hermanos, no es la primera vez que sucede eso. Sí. Entonces, ¿cómo lo desatan si no sabe de qué es el problema? Pero así dijo esta persona, que no lo considero hermano. Así dijo esta persona. También pasó con otra persona que ese sí es cristiano, o era cristiano. Bueno, sí es cristiano. Estuvo aquí en la iglesia, tenía a su esposa, y de repente
venía aquí a la iglesia, pero tenía 3 amantes. 3 amantes ya, así, manifiesto. 3 amantes. Tenía hijos con las 3. No, pues lo llamamos. Oye, pues qué rollos, ¿no? No, o sea, mi esposa sabe. Mi esposa sabe, yo ya le dije que yo no los voy a dejar, o sea, yo así soy, yo así nací. No, pues ¿sabes qué? Pues lo disciplinamos y que se va de la iglesia. Y cuando Dios respalda eso, adivina qué pasó con él, pues se murió. Pero puede pasar eso, que te mueras. Entonces por eso digo que sí es hermano. Sí, andaba en pecado y para que no peque más, Dios te puede llevar antes, para que ya no sigas pecando. Entonces, hermanos, o sea, sí, cuando la disciplina está bien respaldada por la palabra, Dios te respalda. Dios te respalda, y aunque digas que el pastor te disciplinó porque le caes gordo y porque él no me conoce y porque él ni sabe y me disciplinó, bueno, si la palabra respalda al pastor, pues Dios va a respaldar esa disciplina y a donde te vayas, a donde te vayas. Hechos 15:5. Dice ahí, estamos aquí en el concilio de Jerusalén. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Por qué los apóstoles y los ancianos? Porque eran la autoridad en ese momento. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. ¿Se dan cuenta? Otra vez Pedro. Las llaves de la autoridad delegada. Y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 24. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, ¿os ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. ¿Qué? Pues que ya no tenían que guardar la ley de Moisés, pero tenían que abstenerse de los ídolos y de sangre. ¿Okay? Entonces veamos cómo los apóstoles, con esa autoridad delegada, como por Jesús, ejercen gobierno. ¿Okay? Ejercen orden con cosas que están surgiendo en ese momento. Entonces para eso Dios delega la autoridad. ¿Para qué? Cosas que empiezan a surgir, Dios ha delegado autoridad para tratar de solucionarlas. ¿Okay? Entonces concluimos que Mateo 16 nos habla de ejercer autoridad, ¿no? Estudiando todo el contexto o resumiendo. Mateo 16 nos habla de ejercer autoridad. Y Mateo 18 nos habla de disciplinar, ¿verdad? Y se utilizan las palabras atar, que es muy común. Vamos a ver otro pasaje, ¿no? Vamos a analizar ahora otro pasaje con esta herramienta. 1 Corintios 2:10. Ya dejamos un poquito aquí en el fin la palabra atar. ¿Qué significa atar? Pues no significa atar bendiciones, ni demonios, ni nada de eso, ¿ok? Sino habla del gobierno de la iglesia. Ahora vamos a ver otra cosa. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las enseña el Espíritu. Y ahí viene lo que vamos a tratar de explicar, ¿no? Con el contexto. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque son para él locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí la palabra acomodando significa juzgar una cosa en conexión con otra. Es decir, combinar ideas espirituales. ¿Qué es lo que no significa el pasaje? No significa que ahora te conviertes a Dios y ya lo entiendes todo. No es cierto. No es cierto. Porque aún hay cosas difíciles de entender y a lo mejor algunos ya llevamos tiempo. Se necesita algo que nos ayude a juzgar que algo viene de Dios y algo no. Eso significa acomodar lo espiritual a lo espiritual. Juzgar una cosa en conexión con otra. ¿Ok? Significa que yo debo de tener un conocimiento previo de algo para poder juzgar eso correctamente. Si tú quieres sacar una exponencia 2 a la cuarta, debes de tener conocimientos antes de ¿qué? De multiplicación. Si no, no vas a poder hacer esa operación. Ahora, aquí para entender esto, viene otro punto aquí. El versículo 14 dice, el hombre natural. ¿Qué cosa es el hombre natural? ¿Que no nació de nuevo? Sí, tiene esa connotación de no nacido de nuevo. Pero aquí natural significa alguien que trata de entender las cosas bajo los sentidos. Aguas con eso, que hoy la iglesia es bien sensual. Quieren sentir y sentir. Ese es del hombre natural, Aquí dice, la palabra natural en el griego, sujikos, significa alguien que trata de entender las cosas por los sentidos. Significa alguien que no tiene la mente renovada. Es decir, son gente que trata de discernir las cosas a través de experiencias personales. Aguas con eso, hermanos, La Biblia no dice, debes sentirme. No dice eso. Dice, el justo por la fe vivirá. Romanos 1. ¿Quién es el espiritual? El que discierne las cosas a base de las cosas espirituales. Ese es el espiritual. Y como dice el hermano, es el nacido de nuevo. Ahora dice ahí el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué cosa es aquí juzgar? ¿De qué está hablando Pablo en el contexto de todo esto para adentrarnos al pasaje? ¿De qué está hablando? De la sabiduría de este mundo. Hermanos, está bien que tengamos una carrera. Está bien. Está bien que seamos diestros en algo, una disciplina, ¿no? Tal vez no tienes una carrera en sí con papel, pero eres muy diestro para otras cosas, ¿no? A lo mejor no tienes un título de herrero o de carpintero, pero entiendes muy bien tu profesión, tu técnica. Tal vez no tienes esa parte. Pero no te va a ayudar eso a entender cosas espirituales. Requieres ser enseñado por Dios. Ese es el problema de algunos predicadores que luego a veces empiezan. ¿Cuál es el problema? Tratan de explicar las cosas espirituales a base de vivencias personales. Yo no digo que esté mal, pero no siempre puedes guiarte por eso. Lo más seguro de traducir la Biblia es las mismas escrituras. No estoy diciendo que esté mal, O sea, no está mal, pero ¿sabes cuál es el problema de eso cuando dices una experiencia personal? El problema con eso
es que aseguras algo que no está escrito. Aseguras algo que no está escrito. Por decir, yo escuché en la semana a un hombre que predicó del don de lenguas y él decía, asegurando que Pablo en su vida dedicaba 10 minutos de su oración a hablar en lenguas. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Y entonces él dice, yo por eso en la mañana salgo en mi bicicleta y luego en una ronda de mi bicicleta voy hablando en lenguas. Mira, para empezar, el don de lenguas no es algo que tú puedas manejar. O sea, no es algo voluntario. Hoy quiero hablar en lenguas y empiezo a hablar. No, por eso es un don dado por el Espíritu. O sea, es cuando el Espíritu Santo decida que hagas eso, no cuando tú quieras. Entonces, él asegura algo que la Biblia no dice. Ese es el problema, hermanos. ¿Puedes dar alguna experiencia personal? Sí, sí puedes dar alguna experiencia personal. Pero debes entender que eso te pasó a ti. Eso te pasó a ti. ¿Por qué? Dios así lo quiso. Entonces, la sabiduría del mundo no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura. ¿Qué cosa es locura? Es algo que como que no concuerda. Es como que no encaja, no tiene lógica humana, ¿no? O sea, por decir, a ver, Dios mandó a matar a Jericó, ¿y los niños qué culpa tienen? ¿Verdad? O sea, que mata a los malos, pero los niños qué culpa tienen. Entonces dan cuenta como que no trae lógica. Ay, ¿por qué Dios envió al diluvio? ¿Saben por qué Dios envió el diluvio? Porque Dios dijo, no, pues ya me equivoqué con estos hombres, ¿cómo le hago? Pues los mato a todos. Entonces Dios es un genocida. ¿Se dan cuenta cómo para el hombre qué? Apenas estaba yo escuchando a una mujer. Digo, ¿cómo pueden creer eso? Es una mujer que decía que nuestros átomos vibran. Decía ella. Es de un libro, dice, un libro buenísimo, se los recomiendo. Basura humana. Pero nuestros átomos vibran. Entonces, dependiendo en qué grado vibres, puedes vibrar en la ira, en el enojo. Y Jesús vibró en un nivel que no hemos alcanzado, por eso él podía hacer cosas maravillosas. Y dije, no, esta mujer está loca. Pero lo creen. Esa es sabiduría que natural, terrenal y diabólica, ¿no? Vean hasta dónde reducen las cosas. O sea, que tú tienes en ti mismo el poder para llegar a ser como Jesús. Pues me suena al Edén, ¿no? Sino que sabe Dios. Entonces, juzgar aquí las cosas significa discernir. Fíjate lo que también significa investigar. O sea, el espiritual va a investigar si esto es de Dios. Tenemos que investigar, hermanos. También significa preguntar. Entonces, ¿qué hace el espiritual? Discierne todas las cosas. Nos va a llegar mucha información. ¿Qué tenemos que hacer con esa información? Discernir. ¿A base de qué? ¿De sentidos? Es que siento que esto no está bien. La palabra. Exacto. Si somos espirituales, es la palabra. Antes que el sentido. O sea, yo entiendo que a lo mejor tenemos intuición, ¿no? Que a veces sí, como que dice, no me da buena espina ese camino y no me fui por ahí. Sí, yo entiendo eso. Pero en caso de información que te viene por el internet y mensajes, y yo siento que luego hacen grupos, ¿no? Donde te mandan un devocional y no sé qué tanto rollo. Está bien. ¿Lo lees? ¿Estás de acuerdo con eso?
O sea, cuando llega ese devocional, porque a mí me ha tocado que envían devocional, y ya envían un versículo, ¿no? Y aquí David tanto. Conclusión, debemos nosotros confiar en Dios y decir, Señor, en este momento yo decreto bendición. Ya no. Ay, no, pastor, pero yo siento bien bonito cuando lo hago. O sea, yo siento que Dios me está escuchando. Pues también la señora de la basílica, que también se arrodilla y también siente que Dios le escucha. Sí. ¿Y por eso Dios la escucha? ¿Se dan cuenta, hermanos? El espiritual, ¿qué hace? Discierne. Pero eso se requiere, ¿qué? ¿Qué requiere? Investigación, requiere preguntar, requiere varias cosas que ahorita estamos haciendo. ¿Ok? Bien. Mateo 12:22. Vamos a ver otro punto. Ahora, este punto es interesante. Este es un versículo que tenemos que discernir bien porque es un versículo que, no, pues es que algunos que dicen, no, es que usted cuando dice que usted niega las lenguas, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? El pecado imperdonable. Entonces fue traído a él un demonio. Fíjate dónde estamos leyendo, versículo 22 del capítulo 12. Ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata y entonces se podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que contra mí no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y tus palabras serás condenado. Este pasaje tiene varias cosas que tenemos que analizar en base a lo que venimos estudiando. ¿Qué es lo que venimos estudiando? Lo voy a repetir. En la regla. Tomar palabras en su contexto, es decir, los versículos anteriores y posteriores. Eso es lo que estamos estudiando, analizando. ¿Ok? De aquí viene esta falsa doctrina donde se piensa que se debe atar a los demonios. Y donde que hay un pecado imperdonable. ¿A qué se refiere el pasaje? ¿De qué venimos hablando? Entonces vamos a analizar dos frases aquí. Primeramente, ¿qué es atar al hombre fuerte? Y creo que eso ya lo venimos estudiando bastante en las series, ¿no? ¿Qué pasó en el pasaje? Sería atar al enemigo, porque es que para eso vino el Hijo del Hombre, para... Sí, significa atar al enemigo. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, el contexto lo dice, ¿no? Primeramente, ¿qué hizo Jesús? Sacar un demonio. Sacar un demonio de esa manera no era algo visto hasta Jesús. Hasta Jesús. Saca el demonio, era algo inusual, y llegan a la conclusión de que Jesús saca demonios por Belcebú. Belcebú es la palabra que significa el señor de los demonios, pero viene de la palabra Baal-Zebud, que significa señor de las moscas. Lo que pasaba era que
estaba Baal y sacrificaban animales, pero los dejaban ahí aventados. Entonces, ¿qué hacía? Se llenaban de moscas. Por eso lo hacían en son de burla a los israelitas. Baal Zebub, que significa el señor de las moscas. Pero se fue traspasando en el tiempo y entonces se llegó a la palabra Belzebú. Entonces, el contexto es una posesión y lo que llama la atención es la autoridad con la cual los demonios salían. Ese es el punto. La autoridad que Jesús tenía sobre los demonios. Entonces, veamos las palabras que se vierten en este pasaje. Por decir, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Vamos a ir viendo pasajes rápidamente para ver que esto es verdad. ¿Cuál? La autoridad con que Jesús sacaba demonio. Ese es el punto, hermano, que tenemos que entender. Hoy como que decimos, sacar un demonio, como que es algo como que decimos, bueno, sí se puede. Sí, pero en el tiempo de Jesús eso era algo que era nuevo. No se sacaban demonios de esa manera, o sea, hablándoles con autoridad, diciéndole, cállate y sal, y pum, salían. Eso no se veía, era pues como hoy lo vemos, los exorcistas y que ponían aguas y ponían veladoras, o sea, eran exorcistas. Dice ahí, y entrando en Capernaum, los días de reposo, entraron en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, ¿qué le dijo? Cállate y sal de él. Fíjate cómo le dice, cállate. O sea, como que, imagínate un endemoniado y aquí como que se está revolcando y habla como dragón y le vas a decir que se calle, pues como que dices, ay no, pues agárrenlo primero y después ya vemos, ¿no? No, aquí Jesús llega y le dice, cállate, ¿no? Cállate. El problema, ¿sabes qué tenemos, hermanos? Es que hemos visto tanto Hollywood que pensamos que un endemoniado es como Reagan, ¿no? Ahí como que se levanta en su cama y empieza a temblar todo y te vomita o sea, hemos visto tanto ese tipo de cosas que pensamos que un endemoniado es así. Y no, hermanos, vean, o sea, el hombre estaba tan camuflajeado que estaba en la sinagoga y ni siquiera se daban cuenta que estaba endemoniado. O sea, hasta que se encontró con Jesús, dijo, tú, yo sé quién eres. Y el espíritu inmundo, dice, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué? La autoridad que Jesús tenía o que Jesús tiene. Lucas 8:26, este pasaje es muy conocido, ¿no? El Gadareno, otra vez, ¿no? ¿Qué estamos viendo? La autoridad de Jesús, ¿no? Voy a empezar a leer porque ya se me acabó el tiempo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía ya mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y posándose a sus pies, clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Vean lo que dice, el mismo demonio anterior, dijo Jesús Nazareno, aquí dice lo mismo, ¿qué tienes con nosotros? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Por qué hizo Jesús eso? Él le dijo, Legión, porque somos muchos demonios habían entrado en él. ¿Qué quiere decir? La autoridad no es solamente sobre uno. Lo que Jesús hace aquí no es para que imitemos eso de que venga ¿cómo se llama? No. O sea, nosotros no vamos a hacer eso. Lo que él está demostrando aquí es que su autoridad es sobre uno o sobre muchos. Entonces, esto lo hizo como testimonio a nuestros seguidores. Exactamente. O sea, porque él sí sabía. Sí, él sí sabía, obviamente que sí, ¿no? Pero hay un pastor por ahí coreano que hace eso, hace esa faramaya. O sea, siempre hay un endemoniado donde él va y le pregunta su nombre.
Y el otro le dice, no, tócame. Y el otro le dice, te voy a matar. Y el otro, no, pues mátame si puedes. O sea, eso es una faramaya. No es cierto, hermanos. No es cierto. Y por lo regular siempre es el mismo que se endemoniaba. ¿Para qué lo sacan? Y le rogaba, ¿no? que no los mandase ir al abismo. O sea, le rogaba. O sea, hablando como de que tú tienes la decisión final, ¿no? Autoridad. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios heridos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al agua y se ahogó. ¿Por qué pasó eso? Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron que se había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. O sea, a ver, ¿por qué pidieron permiso para entrar los cerdos y los mataron? Porque no tienen poder sobre los animales, ¿no? O sea, sí, porque si no, si un animal fuera endemoniado, pues sería muy peligroso, ¿no? Sí. No pudiera cohabitar un demonio en un animal si no les permitiera. O sea, le dio permiso que habitaran en los cerdos. Que no siguieran Ok, viviendo, ¿no? pero debemos entender aquí el punto también de lo que Jesús es. ¿Ok? También eso es muy importante. Muy importante. O sea, hermanos, y eso quiero que lo entiendan y que vamos a terminar. Muchos os recuerden que aquí no hay magos buenos, ni brujas buenas. Ahorita con Harry Potter salió ese punto, ¿no? O sea, piensan que la magia no es tan mala. No es tan mala. Que hay magia blanca, magia negra y magia morada. No, eso no existe. Todo es malo. Todo es malo, ¿ok? Y lo que está demostrando, una, que no pueden cohabitar, pero dos, es que la naturaleza de los demonios es esa. ¿Cuál? Destruir. Yo siempre le digo a mi esposa, el mal tiene dos enemigos, el bien y el mismo mal. O sea, una banda de malhechores tiene de enemigo a la policía, pero luego entre ellos mismos se destruyen, porque el mal tiene dos enemigos. Entonces, lo mismo, los demonios, su naturaleza es destruir. Entonces, entraron, ¿por qué no habían destruido al hombre? No lo habían destruido todavía, pero vean cómo andaba. Desnudo, en los sepulcros, me imagino que sin comer, o sea, todo ahí desfachatado, o sea, porque esa es la naturaleza de los demonios. Entonces, nada con que eso de que, no, Dios me dio este don, yo oro, pero sí, o sea, hay demonios buenos y demonios malos. Mentira, eso no es cierto. Eso no es cierto. Todos los demonios, su naturaleza es mala. Oye, pero es que ese demonio le dio dinero. Sí, para su mal. Para su mal. O sea, vean cómo tiene dinero, pero anda bien enfermo. Anda bien mal, psicológicamente hablando. O sea, esa es su naturaleza de los demonios. ¿Y cuál es lo que dijo Cristo? Yo he venido para que tengan vida. Eso es lo que hizo con el gadareno, ¿no? Le dio vida. Es la contraparte, ¿no? O sea, si les dio permiso a los demonios de ir a los cerdos. ¿Y por qué se despeñaron los cerdos? Porque esa es su naturaleza, matar, destruir. Esa es su naturaleza de ellos. Pero ahí no mueren los demonios, o sea, no. Sí, simple y sencillamente, pero nos demuestra qué es lo que son ellos en realidad. ¿Qué? Inmundos. O sea, la palabra inmundo significa algo que va en contra de todo lo que es lo sano. ¿Qué? Pero entonces regresamos al punto y termino. Veamos la autoridad de Jesús como algo superior. Sobre todo, ¿qué? Principado y potestad. Entonces, hermanos, hasta ahí le voy a dejar porque faltan citar más versos para regresar a ese punto. Pero les voy a decir nada más, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ya no es lo mismo, Jesús sujetaba por su poder, pero los demonios ahora se sujetan, ¿qué?
en el nombre de Jesús. Es distinto, ¿eh? Es una autoridad delegada, no es lo mismo que con Jesús. Por eso de, ¿cómo te llamas? Eso solamente el Señor. Nosotros pues, somos otra cosa, ¿no? Somos otra cosa, pero lo vamos a analizar la siguiente clase, ¿ok? Vamos a analizar esa siguiente. Ten en cuenta, o sea, vamos a ir viendo más el contexto para saber a qué se refiere, ¿ok? Bien, vamos a orar, hermanos.